Matemáticas en la comunicación. Vídeo 5.3. Complejidad computacional. En este vídeo vamos a describir qué es la complejidad computacional y por qué nos interesa. Queremos resolver un problema computacional, quizá pidiéndoselo a una computadora. Para ello, seguimos un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones, de pasos bien definidos que resuelven nuestro problema. No hay nada que pensar, que decidir, simplemente seguimos las instrucciones que dice el algoritmo. Ahora bien, ejecutar ese algoritmo cuesta una cierta cantidad de recursos, de tiempo y de memoria. ¿Cuántos recursos? Generalmente nos interesa más el tiempo de ejecución. ¿Cuánto tiempo requiere la ejecución de un algoritmo? De eso, precisamente, se ocupa la teoría de la complejidad computacional. Naturalmente, la dificultad computacional de resolver un problema depende de ese problema. No es lo mismo multiplicar dos números que multiplicar dos matrices, pero también depende del tamaño de los datos. No es lo mismo una matriz 3×3 que una matriz 1000×1000. Queremos determinar la dificultad de un problema en términos del tamaño de los datos de entrada. Aquí, dificultad o complejidad significan cantidad de computación necesaria para resolver el problema. Veamos algunos ejemplos. Un primer problema. ¿Cuántas veces aparece un número dado en una lista de números? Debemos realizar tantas operaciones elementales, tantas comparaciones, como la cantidad de números que hay en la lista. Lista de n números, n operaciones. La complejidad computacional de ese problema es n. Depende del tamaño de los datos de entrada y es la misma que ese tamaño. Otro problema. Decidir si un número dado aparece en una lista, también de tamaño n. Depende del tamaño de la lista, claro, pero también de la lista concreta. Puede ser que tengamos que llegar hasta el final de la lista, n operaciones. O puede ser que tengamos suerte y ya en la primera operación aparezca. Aún así, decimos que la complejidad computacional de este problema es n. Porque en el caso general harán falta n operaciones para resolverlo. Aunque en algún caso particular afortunado hagan falta menos, nos referimos siempre al caso general. Hablamos de la complejidad necesaria para resolverlo seguro. Y otro problema más. La misma lista, ahora nos preguntamos no por un número, sino por un par de números. ¿Están en la lista? La cantidad de operaciones necesarias claramente se duplica, 2n. Aún así, decimos que su complejidad es de orden n. No es que la cantidad concreta de operaciones necesarias no sea importante al programar o al ejecutar un algoritmo, lo es. Sucede que ahora no estamos mirando eso exactamente, sino agrupando problemas por órdenes de complejidad. Nos estamos preguntando cómo crece la complejidad al crecer n. Y n y 2n tienen el mismo comportamiento. Lo que hace crecer esas tasas es el n, no el 2. Por eso aquí no nos preocupamos por él. Y otro ejemplo más, insistiendo en la misma línea. Queremos decidir si una lista contiene algún elemento repetido. Hay que comparar cada elemento con todos los demás. Luego la cantidad de operaciones es n por n-1, n² menos n. Decimos que su complejidad computacional es de orden n², porque el sumando dominante ahí es n². n es pequeño en comparación con n². Estamos agrupando los problemas por tipos y queremos tratar con una cantidad pequeña de tipos distintos. Aquí lo vemos gráficamente. n y 2n, que hemos dicho que agrupamos en el mismo orden, tienen un comportamiento similar cuando n crece, lineal. También n² y n² menos n tienen un comportamiento similar entre ellas, cuadrático, que es completamente distinto del comportamiento lineal. Este es el criterio con el que agrupamos órdenes de complejidad, por tipo de comportamiento. Para medir ese comportamiento, ese crecimiento de forma rigurosa, usamos la notación O mayúscula de Landau. Queremos acotar el crecimiento de una función f, que será la que dé el número de operaciones de nuestro algoritmo, por otra función sencilla, g, que será la que usemos para clasificar por orden de complejidad. Decimos que f es O de g si para valores grandes de x, a partir de algún cierto x sub 0,
f es menor que g multiplicado por alguna constante. No nos importa lo que pase con valores pequeños de x, solo lo que pasa cuando x se hace grande. Y permitimos la constante c, por lo que dijimos antes, porque es constante y no altera el tipo de comportamiento de la función. Esto nos permite quedarnos con unos pocos tipos de funciones g y así definir unos pocos tipos de órdenes de complejidad principales. La O de Landau acota solo por encima. Dice, como mucho, esta complejidad. Puede que nos estemos pasando. Para medir la complejidad de forma más precisa, también por debajo, se usa a veces la notación θ de Nut. Una función f es θ de g si podemos acotarla por encima y por debajo por dos múltiplos de la función g. De esta manera, f tiene exactamente el orden de complejidad de g. La notación θ se usa menos que la O porque es más difícil de calcular, pero claro, cuando se puede es más precisa. Como resumen de lo que hemos dicho, medimos el orden de complejidad de un algoritmo usando la notación O mayúscula de Landau y a veces la notación θ de Nut. Tenemos un problema que resolvemos con un cierto algoritmo que requiere una cierta cantidad de computación y nos interesa no tanto calcular de forma exacta esa cantidad de computación como ser capaces de acotarlo. Y lo acotamos comparándolo con alguna función simple. Así, tenemos unos pocos órdenes de complejidad, con los que clasificamos el coste de ejecutar un algoritmo concreto. Claro, para resolver un problema puede haber varios algoritmos distintos. Decimos que la dificultad computacional de un problema es la del algoritmo más rápido que lo resuelve. Por eso es difícil calcular la complejidad de un problema en términos de la notación θ. El algoritmo más rápido para ese problema puede cambiar. Puede que mañana se invente uno nuevo y baje su complejidad. Un ejemplo. La cantidad de operaciones para un cierto algoritmo es esta: 3n² más 7n más 2. ¿Cuál es su orden de complejidad? La del término dominante, n², porque 3n² más 7n más 2 es menor o igual que 3n² más 7n² más 2n², 12n². Y por lo tanto ese algoritmo es O de n². Pero también es O de n³. Claro, en la práctica nos quedamos siempre con la cota más ajustada que podemos. En cambio, la notación θ sí es ajustada. La función es θ de n² y no es θ de n³. Vamos a ver algunos de los órdenes de complejidad más importantes. El primero es el de la complejidad constante, O de 1. El tiempo que requiere un algoritmo no depende de los datos de entrada. Por ejemplo, obtener el primer elemento de una lista. Aquí tenemos su gráfica, constante, el orden de complejidad más simple. El siguiente es el de la complejidad logarítmica. Ya sí depende del tamaño de los datos, pero crece muy lentamente. Un orden de complejidad muy bueno. Por ejemplo, buscar un elemento en una lista ordenada. Podemos avanzar muy rápido porque podemos ir mirando la primera cifra de cada número de la lista, y así nos saltamos todos los anteriores, hasta llegar a la que tiene la que buscamos. Luego miramos la segunda cifra y nos saltamos todos los anteriores y así. Aquí tenemos la gráfica de la complejidad logarítmica. Crece, pero moderadamente. La complejidad lineal, O de n, crece con los datos y al mismo ritmo que los datos. Si el tamaño de los datos se duplica, el tiempo de ejecución también se duplica. Un ejemplo es el que ya hemos visto: buscar un elemento en una lista no ordenada. Al duplicarse el tamaño de la lista, se duplica el tiempo de búsqueda. Aquí tenemos su gráfica. No es una complejidad muy buena, pero es computacionalmente tratable siempre que los datos no sean exageradamente grandes. Otro orden de complejidad que aparece frecuentemente es el log lineal, n por el logaritmo de n. Ya la complejidad crece más deprisa que el tamaño de los datos, aunque no mucho más. Aparece en problemas en los que hay que realizar para cada uno de los n datos de entrada un proceso que requiere logaritmo de n operaciones. Por ejemplo, ordenar una lista. Mediante el algoritmo de mezcla requiere esta cantidad de operaciones. La lista se divide en dos y se ordena cada parte, para lo que cada una de esas partes de nuevo se divide en dos y así sucesivamente.
Esta estrategia de dividir los datos en trozos más pequeños se usa en muchos algoritmos. A estos algoritmos los llamamos genéricamente de tipo divide y vencerás. Complejidad n por el logaritmo de n. Aquí tenemos su gráfica. Siguiendo en orden creciente, nos encontramos con el tipo cuadrático. Ya crece mucho más deprisa que el tamaño de los datos. Si el tamaño de los datos se multiplica por 2, la complejidad se multiplica por 4. Ejemplo, búsqueda en una lista no de un elemento, sino de un par. ¿Hay en la lista algún par de elementos repetidos? Por inspección directa hay que comprobar todos los pares de la lista, o sea, complejidad n cuadrado. Vemos cómo su gráfica ya crece muy deprisa. Y en general podemos considerar la complejidad polinómica, n elevado a alguna potencia k. Claro, empeora según crece k. Por lo general, se considera que esta es la complejidad más grande para que un problema sea tratable. Eso no quiere decir que sea muy buena complejidad, es muy alta, conduce a problemas intratables cuando n se hace muy grande. Un ejemplo es la búsqueda de k-uplas en listas, o para no repetirnos con el ejemplo anterior, un problema habitual, la resolución de un sistema de n ecuaciones lineales. Por el método de Gauss tiene complejidad n al cubo. La gráfica de la complejidad polinómica es esta. Y entramos ya en el territorio de lo intratable. La complejidad exponencial, que crece tan rápidamente que enseguida se vuelve imposible. En esta complejidad, por cada unidad que aumentamos el tamaño de los datos, el tiempo necesario se duplica. Rápidamente se vuelve inmanejable. Por ejemplo, el problema de la mochila. Determinar si de una lista podemos extraer elementos que sumen una cantidad prefijada. No hay algoritmos mucho mejores que probar todas las posibilidades para resolverlo. Como hay 2 elevado a n posibilidades, el tiempo necesario crece exponencialmente con n. Aquí tenemos su gráfica. Como se ve, crece muy rápidamente. Y aún hay complejidades peores que la exponencial, la factorial. Es tan grande que resulta completamente intratable incluso para datos muy pequeños. Por ejemplo, encontrar todas las ordenaciones posibles de una lista. Hay n factorial reordenaciones. Este problema es el que se presenta, por ejemplo, cuando calculamos el determinante de una matriz desarrollándola por filas. Y su gráfica. Estos son los principales órdenes de complejidad con los que clasificamos un problema. Un ejemplo con números, para verlo con valores concretos. Digamos que una máquina ejecuta un algoritmo. Cuando los datos son de tamaño 10, tarda un segundo. ¿Cuánto tiempo necesita para completar ese mismo algoritmo sobre datos de tamaño 20 y 30? Puede pausarse el vídeo y mirar la tabla con atención para ver el crecimiento en cada uno de los casos. Simplemente, al pasar de 10 a 30, la complejidad logarítmica pasa de 1 segundo a 1,5 segundos, un crecimiento moderado. Pero la complejidad factorial pasa de 1 segundo a 7 por 10 a la 25 segundos, 15 veces la edad del universo. Y para terminar, vamos a hablar un poco de clases de complejidad. Solemos agrupar los problemas en clases, atendiendo a los órdenes de complejidad que acabamos de ver. Veamos los más importantes. La clase P está formada por los problemas que pueden resolverse en tiempo a lo más polinómico. Problemas, en principio, tratables. La siguiente clase, en orden de dificultad, es la NP. NP son las siglas de polinómico no determinista. Está formada por los problemas para los que puede comprobarse si una presunta solución es realmente solución en tiempo polinómico. Lo que no hay necesariamente es manera polinómica determinista de llegar a esa presunta solución. Por ejemplo, el problema de factorizar un número consiste en encontrar otro número que lo divida de forma exacta. Si tenemos un candidato a divisor, podemos comprobar si efectivamente lo es simplemente haciendo la división, lo que requiere un tiempo polinómico. Pero no hay ningún método conocido, polinómico, de llegar a encontrar ese presunto divisor. Podemos probar con todos los números, pero eso es exponencial. Aquí tenemos un gráfico que muestra la relación entre P y NP. Naturalmente, P es una parte de NP. Es un problema abierto determinar si P y NP son iguales o no lo son.
Este es el problema computacional más importante que existe actualmente. Es uno de los llamados problemas del milenio y hay un premio de $1 millón para quien lo resuelva. La opinión general es que no son iguales, pero no está demostrado. La clase NP completa está formada por los problemas de NP tales que cualquier otro problema de NP puede reducirse a él en tiempo polinómico. Luego, resolviendo un problema NP completo, resolvemos todos los problemas de NP. Si el tiempo para resolver ese problema es polinómico, resolvemos todos los problemas de NP en tiempo polinómico. Un ejemplo de problema NP completo es el de la mochila que ya citamos antes. Aquí vemos la situación. Los NP completos son los más difíciles en la clase NP. Si resolviéramos uno de ellos en tiempo polinómico, P sería igual a NP. No habría más que una única clase. Y la última categoría, NP difícil, formada por los problemas tales que cualquier problema NP puede reducirse a él en tiempo polinómico. Lo mismo que antes, pero sin pedir que ese problema esté necesariamente en NP. Otra forma de decirlo, los problemas que son por lo menos tan difíciles como cualquier problema que esté en NP. Aquí tenemos la situación gráficamente. La clase NP difícil está formada efectivamente por los problemas más difíciles. Y NP completo es la intersección de NP difícil con NP. De abajo a arriba pasamos de problemas más fáciles a problemas más duros. Y esto es todo. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.